Sumergido en la desesperación, me enfrenté a un mundo más allá de la vida, donde cada creencia se desmoronaba, revelando verdades sorprendentes sobre el amor y la conexión. En ese fugaz segundo, el caos se desvaneció, reemplazado por una iluminación que aguardaba justo detrás del velo. Quédate conmigo para descubrir estas revelaciones que podrían redefinir tu comprensión de la existencia misma. A medida que el avión empezaba a perder altitud, mi corazón latía al compás de los gritos aterrorizados de mis compañeros de viaje. Había una pánico en el aire, palpable y electrizante, mientras la realidad de nuestra situación se hacía evidente. Podía oír los susurros frenéticos, los nombres de seres queridos, las oraciones apenas escapando de labios temblorosos. El rugido ensordecedor de los motores destrozó cualquier atisbo de esperanza que me quedaba, y me preparé para el impacto. Se sentía surrealista. En este vuelo ordinario, todo estaba a punto de cambiar drásticamente. Cuando impactamos con el agua, fue como ser arrojado al caos. El golpe fue brutal. La aeronave se astilló y desintegró a mi alrededor. Recuerdo el agua helada del océano, entrando a raudales, tragándose los restos de mi realidad mientras perdía el conocimiento. Por un momento, el mundo exterior era un torbellino de confusión. Sonidos agudos, gritos amortiguados y la ilusión del tiempo estirándose infinitamente chocaban en mi mente. Y aún así, en medio de este terror, una extraña calidez comenzó a envolverme. Justo cuando el pánico apretaba su abrazo, lo sentí. Algo suave y reconfortante me acunaba con un abrazo gentil. Mi corazón acelerado empezaba a calmarse por esa calidez. Era como si una fuerza invisible me diera la bienvenida a un refugio tranquilo. El caos se desvaneció en un eco distante. El abrumador terror de ahogarme comenzó a disolverse mientras caía en el olvido. En esos momentos finales, donde el miedo y la aceptación se entrelazaban, sentí una inexplicable sensación de paz que me invadía. Era una claridad que no había conocido antes, una realización de que no estaba solo incluso en las profundidades de la desesperación. Esa última chispa de conciencia marcó no un final, sino un paso hacia algo profundamente diferente. Ahora entiendo que lo que vino después no fue un final, sino un comienzo, un viaje que se desplegaba más allá de la oscuridad. Cuando emergí de ese vacío, me encontré en un reino extraordinario, más allá de lo que podría haber imaginado. Cuando volví en mí, sentí una indescriptible sensación de tranquilidad que me envolvía. Era como si la misma esencia de mi ser estuviera inmersa en este espacio etéreo, lleno de una luz suave y cálida que irradiaba amor y aceptación pura. Esta luz no era dura ni deslumbrante. Iluminaba todo a mi alrededor de una manera que se sentía tan familiar, como el abrazo de un viejo amigo. No me había dado cuenta de lo pesado que era el peso del miedo hasta que simplemente se derritió, dejando atrás una profunda sensación de pertenencia. De repente, vi un puente hecho completamente de luz, brillando de manera invitante, llamándome a cruzar hacia un reino que solo había osado soñar. Su resplandor era hipnotizante, y a medida que me acercaba, podía escuchar una sinfonía de voces, un coro de armonías suaves y reconfortantes que llenaban el ambiente con un amor que me envolvía como una manta cálida. Cada nota se sentía como una caricia, entrelazándose con mi esencia, asegurándome que estaba en casa. Los colores que me rodeaban eran como nada que hubiera experimentado antes. Eran vívidos y vibrantes, danzando y vibrando con energía, cada matiz resonando con una vitalidad que era indudablemente alegre. Me encontraba preguntándome si estaba soñando o si esto era real, luchando con la incertidumbre que nublaba momentáneamente mi mente. Sin embargo, en esa confusión, el calor que me envolvía era inquebrantable, asegurándome que estaba a salvo, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pero nada podría prepararme para el encuentro que alteraría para siempre mi percepción de la realidad. Conocer a Jesús en ese lugar radiante. Al mirar a mi alrededor, de repente, allí estaba Él, una figura radiante de amor y compasión incondicional. Sentí como si la misma esencia de mi ser lo reconociera, y de inmediato
me envolvió una abrumadora sensación de paz. No había miedo, ni ansiedad, solo una calma expansiva que irradiaba de él y me envolvía como una marea cálida. Recuerdo haber sentido esta extraña conexión con cada parte de la existencia a través de él, como si pudiera ver en las profundidades de mi alma, revelando partes de mí mismo que nunca había reconocido verdaderamente. Cuando habló, no fue con palabras, sino con pensamientos que resonaron profundamente en mi interior. No eran simples susurros, eran un rico tapiz de emociones y profundas reflexiones que se entrelazaban sin esfuerzo en mi mente. Los mensajes que compartió no eran solo suaves reconfortaciones, eran verdades transformadoras que sentía como si se envolvieran alrededor de mi espíritu. Su primera revelación me impactó con el peso de la comprensión. La vida se mide no por nuestros logros o fracasos, sino por el amor que compartimos y los lazos que creamos. En ese momento, comprendí lo simple, pero poderoso que es esa verdad. Siguió adelante, iluminando las profundidades de mi miedo respecto a la muerte y lo que hay más allá. La muerte no es un final, me dijo suavemente, sino una transición. La tierra es solo un aula que nos prepara para las lecciones expansivas de la vida después de la muerte. Absorbí esta noción, buscando desentrañar sus implicaciones. La idea de que mi tiempo en la tierra era parte de un viaje más grande, una preparación para algo mayor, me llenó de esperanza. Mientras hablaba sobre las barreras que dividen a la humanidad, una comprensión calmante se apoderó de mí. Las divisiones humanas nunca fueron el diseño del Creador. Toda la humanidad es divina, reflejando la imagen del Creador. Cada uno de mis miedos previamente mantenidos sobre las diferencias entre nosotros comenzó a desvanecerse. Su mensaje era claro. Estamos destinados a unirnos, a apoyarnos y elevarnos mutuamente. Con cada revelación, un sentido de propósito se encendió en mi interior y sentí como si me estuvieran preparando para las importantes reflexiones que aún estaban por venir. Era una extraña mezcla de emoción y urgencia. La calidez de su presencia me hizo desear que este momento durara, pero sentí que el viaje no había terminado. Más entendimiento me esperaba al otro lado del horizonte de este radiante encuentro. El siguiente momento inolvidable fue la revisión de vida. Sentí como si mi vida se proyectara en una pantalla ante mí, pero era mucho más que una simple imagen visual. A medida que cada recuerdo cobraba vida, fui arrastrado a un vívido tapiz de experiencias. Sentí todo. Las emociones me envolvían como un abrigo familiar, como si estuviera viviendo esos momentos de nuevo, no solo a través de mis propios ojos, sino desde las perspectivas de aquellos a quienes había impactado. Olas de gratos recuerdos fluían junto a los de arrepentimiento, cada uno llevando su propio peso. Estaba de vuelta en mi infancia, la pura alegría de reír con amigos bajo cielos iluminados por el sol. La calidez de aquellos días despreocupados me llenaba de felicidad. Pero junto a esa alegría venían las sombras de mis acciones. Recordé incidentes dolorosos, algunos tan pequeños que en su momento no les había dado una segunda pensada, pero que resonaban en los corazones de los demás. Cada momento era una lección, una oportunidad no solo para ver los efectos de mis acciones, sino para sentirlos realmente. En ese espacio celestial, no enfrenté juicios. En su lugar, fui recibido por una comprensión tan profunda que cambió por completo mi perspectiva. Comprendí el peso de mis acciones, no como fracasos o éxitos, sino como lecciones de amor, crecimiento y compasión. Fue liberador enfrentar lo que había hecho, ser testigo de cómo el perdón siempre estaba disponible, incluso más allá del ámbito temporal. La realización resonó en lo más profundo de mí. A veces, las lecciones más difíciles en la vida pueden conducir al mayor crecimiento y entendimiento. Con cada repetición de mi vida, sentía como si me impulsaran a abrazar ese amor de nuevo. Una quieta urgencia se despertaba dentro de mí, impulsándome a ser un vehículo de compasión, una fuente de luz en mi existencia terrenal. Me di cuenta de cuán significativas eran las elecciones que tomaba, formando conexiones y brindando consuelo, o, por el contrario, causando dolor sin intención. Cada instante de mi vida ofrecía una visión sobre las corrientes más profundas de la existencia humana, dejando claro
que todos estamos intrínsecamente entrelazados en las historias de los demás. Pero a medida que mi tiempo en este espacio celestial avanzaba, algo aún más urgente me esperaba. Un mensaje inminente sobre el futuro de la humanidad. La anticipación era palpable, y sentía que apenas había arañado la superficie de la comprensión que me aguardaba. ¿Qué podría significar este mensaje para nosotros? ¿Y cómo reconfiguraría nuestra comprensión de la existencia? Mientras flotaba en ese espacio trascendental, bits de información comenzaron a inundar mi mente, como una marea apresurada que me arrastraba a un vórtice de comprensión. Vi destellos del futuro, y el peso de lo que estaba experimentando me golpeó con fuerza. La Tierra, tal como la conocía, estaba peligrosamente cerca de un punto de quiebre. Era una realización abrumadora, como una pesada sombra que se cernía sobre todo lo que alguna vez había dado por sentado. Sentí la tristeza del mundo filtrarse en mi ser, mientras presenciaba flashes de desastres ambientales, tormentas azotando con furia desenfrenada y casquetes polares derritiéndose bajo el sol implacable. Imágenes de incendios forestales me consumieron, y comprendí la línea del tiempo que revelaba la mala gestión de la humanidad sobre el planeta. Una narrativa tejida con negligencia y codicia que se desplegaba ante mis propios ojos. Sin embargo, en medio de estas advertencias, surgió una luz, un faro de esperanza. Era como si la misma esencia de mi espíritu anhelara esta revelación. Fui testigo de un despertar transformador previsto para 2030, un tiempo en que las personas descubrirían un profundo amor por los demás y por la tierra misma. La visión me llenó de un sentido de propósito, un diseño creciente en el horizonte donde el cambio no solo era posible, sino inevitable. El destello de este despertar unido encendió una chispa de desafío contra la desesperación que inicialmente me abrumó. Mientras Jesús compartía estas ideas, me aseguró que, aunque el camino por delante podría estar lleno de conflictos, la transformación colectiva surgiría desde adentro. Podía escuchar la suave urgencia en su voz, el recordatorio de que la compasión triunfaría sobre la búsqueda material. Esta verdad me atravesó. El peso emocional de este mensaje me perseguía tanto como me inspiraba. Susurraba que incluso un solo alma despierta podría desencadenar una reacción en cadena, inspirando a muchos otros a abrazar el amor y la unidad en un mundo que a menudo se sentía tan fracturado. Pero luego llegó el momento que temía. La atmósfera cambió. Una pesadez se asentó en mi pecho mientras el tirón de esa existencia radiante comenzaba a desvanecerse. Sabía lo que venía, la realización de que mi tiempo en este espacio divino estaba llegando a su fin. Resultaba insoportable. Mi corazón se hundió como si estuviese atado a la misma esencia de este lugar, y ahora estaba siendo lentamente arrastrado de regreso a la dura realidad que apenas había comenzado a comprender. Odiaba admitirlo, pero el momento en que me dijeron que no era mi hora se sintió desolador. La suave atracción que me había envuelto en el abrazo del cielo se desvaneció en un eco lejano, y con ello vino el peso de mi existencia terrenal presionando sobre mí. No era solo la atracción de ese reino radiante que dejaba atrás, era una carga profunda tirando de mi corazón. El regreso a mi cuerpo mortal, de vuelta a una vida que ahora se sentía austera y vacía en comparación con el amor que acababa de presenciar. Mientras los primeros respondientes me sacaban de los escombros, no podía deshacerme de la sensación de pérdida. El caos a mi alrededor era abrumador, un contraste marcado con la serenidad que acababa de experimentar. Sentí el frío agarre de la realidad envolverme, recordándome que estaba vivo, pero esa sensación de calidez del cielo permanecía cerca, aún envolviéndome en su suave familiaridad. Pero con ello venía una añoranza por esa paz, ese sentido de pertenencia. Sabía que había cambiado de maneras que no podía articular del todo, y los recuerdos de lo que había presenciado se sentían como un tesoro agridulce escondido en lo profundo de mí. El choque no fue solo físico. Mi espíritu había cambiado para siempre. En los meses que siguieron, luché. Lidiar con sentimientos de tristeza y añoranza se convirtió en parte de mi existencia diaria. ¿Cómo podría reconciliar la belleza que había encontrado con la banalidad de la vida en la tierra? Pero en lugar de permitir
que esa desesperación me consumiera. Mi experiencia encendió un fuego dentro de mí, una fuerza motriz para difundir amor y conciencia. Se hizo evidente que no podía volver a mis viejas costumbres, o simplemente seguir adelante. Necesitaba compartir el impacto de lo que me habían mostrado, lo que había sentido. Así que dejé mi trabajo corporativo para dedicarme a elevar a los demás y preservar nuestro hogar. Mi nueva misión brotó del deseo de recordar a todos que somos parte de algo hermoso, intrincado e interconectado. La vida es una hermosa oportunidad para expresar amor, para atesorar nuestras conexiones y para difundir positividad. Quiero que lleves esa verdad contigo. Recuerda, la muerte no debe ser temida. Es el siguiente paso en nuestra trayectoria, una continuación de nuestras experiencias en un ciclo eterno de amor y crecimiento. Si has sentido el peso de este mensaje, únete a mí, suscríbete, comparte tus pensamientos y exploremos juntos esta extraordinaria aventura que llamamos vida, tanto antes como más allá.